Se los voy a agradecer para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas tardes, Jan. Vamos a platicar acerca de un nuevo tema que tenemos para desarrollar el día de hoy y voy a presentarles acá para que ustedes puedan visualizar el tema que nos corresponde. Ok, el tema que nos corresponde el día de hoy, pues es un tema social bastante actual, si lo podemos decir de esta manera, y es un tema ético que se maneja en la sociedad, no solo guatemalteca, sino que prácticamente en todas las sociedades del mundo se está hablando acerca del tema del aborto. En cuanto al tema del aborto, definitivamente hay muchas cosas que decir en cuanto a, a la práctica de ello. Y definitivamente, si lo vemos desde una perspectiva ética, dependiendo del tipo de ética que nosotros veamos, pues cada ética va a tener un pronunciamiento respecto al tema del aborto. Desde el aspecto de la ética cristiana también hay un pronunciamiento respecto hacia este tema y también, pues, ¿por qué no mencionar con respecto a la Biblia? ¿Qué nos dice nosotros la Biblia respecto al tema del aborto? Como les digo, es un tema social que ha sido, pues, mencionado respecto a todo lo que conlleva a, a todos los aspectos sociales que normalmente hemos estado escuchando en cuanto a lo que se está hablando acerca de la ideología de género. La ideología de género no solamente habla acerca pues ya de todos los aspectos de sexualidad que aborda la ideología de género, sino también dentro de la ideología de género se habla acerca de la legalidad del aborto. Entonces, por eso es de que es importante que cada uno de nosotros podamos conocer a qué se refiere todo este tema y cuáles son los puntos de partida para hablar directamente del tema del aborto. Para conocer realmente el tema del aborto, pues lo primero que nosotros debemos de analizar es si en realidad el aborto es un crimen o no lo es. ¿En qué sentido? Porque al momento de hablar de aborto se está hablando acerca del asesinato de un ser humano. Hay algunos que consideran que no es no es un ser humano quien se está matando, sino que simplemente se toma como algo fuera porque no tiene personalidad, porque no se considera como una persona aún. Entonces, para ello debemos de analizar la perspectiva o desde dónde inicia la vida como tal para poder entonces entender si lo que se está practicando, si lo que se dice acerca del divorcio en realidad pues es un asesinato o no lo es. Entonces veamos algunos aspectos con respecto a ese punto en la cual pues nosotros vamos a verificar dónde inicia la vida. ¿Cuándo inicia la vida? Estos son, hay 3, 4 puntos que vamos a ir hablando y que nos hacen o nos refieren a cada uno respecto a dónde o en qué momento inicia la vida. El momento de la fecundación. Este es el primer punto que se menciona con respecto a ello. Entonces, cuando el espermatozoide se une con el óvulo y comienza su trayectoria hacia el útero, la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para que pueda producirse un embarazo. Entonces, esta es la definición que se tiene en cuanto al momento de la fecundación. Por lo tanto, el comienzo de la vida, para algunos, no solamente científicos, sino que también desde aspectos éticos, la vida inicia desde este momento. ¿Cuándo inicia entonces? Cuando existe un momento de fecundación. Ese momento en el que se une el espermatozoide con el óvulo, desde ese mismo instante inicia la vida. Esta es la primera perspectiva que se tiene con respecto al inicio de la vida. Existe otra perspectiva que es en cuanto a la viabilidad del feto. Cuando se habla con respecto a la viabilidad del feto, se está hablando que un feto tiene vida después de 23 semanas.
antes de este tiempo no puede ser tomado como vida. Este es el otro aspecto que se menciona con respecto a cuándo inicia la vida en el ser humano. En cuanto a la viabilidad, entonces dice que según los que van a favor de esta teoría de la viabilidad del feto, ellos consideran que después de las 23 semanas del feto, entonces ya se puede considerar como una persona que tiene vida. Y está el otro aspecto que dice que se puede considerar al nacer y respirar. Esto indica que la vida empieza cuando se nace y tiene el primer soplo de vida. Entonces, estos son tres aspectos importantes que se mencionan en cuanto a cuándo se produce en realidad la vida. ¿Por qué es importante conocer estos aspectos? Porque dependiendo de la forma o dependiendo del criterio que se tenga con respecto a cómo se forma la vida, pues va a depender mucho del criterio que se tenga en el momento de considerar si el aborto termina siendo un asesinato o no termina siendo un asesinato. Al respecto de estos tres puntos, Jennifer, Alejandra, ¿cuál de estos tres puntos considera usted que podría ser viable según su criterio? Yo creo que básicamente, yo por lo menos no apoyo porque pues yo sí creo que pues una vida ya importa desde el momento desde que es fecundada. No creo que a puro tubo tenga que tener ya 23 semanas o más, o ya haber nacido como para ser un ser, ¿verdad? Yo sí creo profundamente de que pues desde el momento en que existe esa fecundación, pues ya se tiene una vida. Entonces, desde ahí, pues ya tiene como que un valor, si queremos verlo así. Por eso es que para mí lo del aborto es como muy difícil hasta cierto punto, porque las creencias, pues, son muy diferentes con cada quien y creo que también se respeta mucho. Entonces, yo sí creo que, pues, desde la fecundación, pues ya uno o el pequeño ser pues ya tiene vida propia y ya tiene valor por sí solo. Ok, gracias, Jennifer. Entonces, Jennifer le apunta más al momento de la fecundación. Ok, veamos a ver qué nos dice por acá. Vamos a preguntarle vamos a ver por acá, a Samuel. ¿Cuál es su perspectiva respecto a estos tres aspectos que mencionan de cómo se origina la vida? Para mí es interesante. Ahorita estaba viendo yo el tiempo del feto, que son los 23, a partir de las 23 semanas se considera que ya tiene vida. Pues para mí es interesante eso, la verdad, porque yo pensaba que era media vez llegando el espermatozoide, pues ya se consideraba como vida. Entonces, pues yo considero interesante este punto y me genera como, bueno, yo no he llegado al punto de saber si estoy a favor o en contra del aborto, porque obviamente a veces no se tiene la capacidad para poder sostener a un ser, tanto económicamente como físicamente o mental también. Hay veces que las personas no están preparadas para eso. Ok, Considero como importante tener esta información ok, para gracias. pues, saber qué proceder a hacer. Ok, gracias, Samuel. Samuel habla acerca, este es un tipo de aborto que vamos a platicar más adelante y se le conoce como aborto socializado. Es cuando la persona se realiza un aborto porque considera o se considera la incapacidad psicológica de una persona para poder tener un hijo, o socialmente, económicamente, la persona no tiene la capacidad para tenerlo. Entonces, pero es interesante lo que menciona Samuel. En cuanto a lo que también Samuel menciona, pues estos tres aspectos son los que se ven desde el inicio de la vida.
desde la fecundación, desde la viabilidad del feto de la semana 23 y al nacer y respirar. Entonces, dentro de esos 3 puntos, como les mencionaba hace un momento, va a depender si es asesinato o no. ¿Por qué razón? Porque si la perspectiva es desde la fecundación, entonces estamos hablando que desde el momento en que existe el contacto del espermatozoide con el óvulo, empieza una vida. Si hablamos que, por ejemplo, es desde la semana 23 en adelante, entonces la famosa pastilla de un día después, creo que es, pues no tiene ningún tipo de implicación, porque todavía no existe una vida. Y los que hablan respecto al nacer y respirar, pues tampoco tendría ninguna implicación en cuanto a hablar de asesinato, porque si no ha nacido, no ha respirado, no ha salido todavía del útero de la mujer, entonces pues todavía no es una vida. Por esa razón es de que es importante que cada uno de nosotros pueda analizar estos aspectos, y dependiendo de lo que uno analice, pues va a tener ese criterio de saber en realidad si el aborto como tal pues es bueno o no es bueno desde un aspecto moral y un aspecto ético. María André, ¿qué opina usted respecto a estos 3 puntos que estamos platicando? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que al momento de la fecundación hay vida porque, pues obviamente si un óvulo está vivo y un espermatozoide está vivo, se juntan, tiene que haber vida sí o sí. Respecto a la pastilla del día después y ese tipo de temas, creo que sí hay vida, sin embargo, también creo que es un ser humano o comienza a ser un ser humano en el momento de la implantación, porque en la fertilización pues se unen estos dos, pero recorren el camino hacia el útero en donde pues ya se quedan y ya se empiezan a dividir y a formar el ser humano. Entonces creo que sí hay vida, pero en temas como por ejemplo la pastilla del día después, creo yo que no se está asesinando a un ser humano porque es muy rápido, entonces todavía no ha pasado por el proceso. Sin embargo, el proceso pues tampoco creo que dure 23 semanas y mucho menos al nacer y respirar. Recordemos que hay bebés que han nacido incluso a los 6 meses, muy prematuros. Mi hermana nació a los 6 meses, estuvo en incubadora mucho tiempo, pero ya era un ser humano, o sea, no se puede negar a la ciencia ni a lo obvio por el hecho de las personas que vayan a estar a favor. Pueden estar a favor, pero también pues considero que hay que decir las cosas tal y como son. Si están a favor está bien, pero también hay que reconocer que se está matando a un ser humano. En lo personal creo que el aborto es un tema bastante delicado en temas como lo es las violaciones. Sobre todo a niñas, por ejemplo, que quedan embarazadas 13, 14 años y es algo bastante complicado. Pero por el otro lado, mujeres que quedan embarazadas por irresponsabilidad, pues no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que deberían de haber mejores maneras y eso implica mucho pues a crear nuevas leyes, educación sexual, pues muchas cosas, ¿verdad? Pero personalmente creo que hay vida desde el momento de fecundación, es un ser humano desde el momento de la implantación y abortar, sea cual sea el mes en el que lo aborten, ya sea a las 12 semanas, antes, a las 23, o sea, cual sea el momento en el que se aborte, pues sí se está quitando una vida humana y se está asesinando. Ok, muy bien, gracias María Andrés. Su compañera mencionaba 2 aspectos importantes. Uno, existen varios tipos de aborto, no solamente existe un tipo de aborto. 2, es interesante también lo que planteaba respecto al tiempo de la fecundación, cuánto realmente lleva ese tiempo de fecundación. Entonces, más adelante hay una pequeña lectura que ustedes van a realizar en donde van a encontrar ese tiempo de fecundación que lleva el óvulo con el espermatozoide. Entonces, por eso les vuelvo a planteárselo de esta forma. Dependiendo de lo que nosotros consideremos cuando inicia la vida, va a ser entonces el que nosotros analicemos si lo que se está cometiendo es un asesinato o no es un asesinato. Entonces, respecto a este aspecto, veamos, voy a ponerles por acá un pequeño video para que ustedes puedan tener una perspectiva de una persona que habla
que es pro vida, que habla respecto a estos asuntos éticos, y después pues vamos a tener una pequeña lectura para que ustedes puedan también analizar en realidad cuál de estos tres aspectos son interesantes e importantes que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Es la siguiente. ¿Estamos hablando de un ser humano? Esa es la pregunta en el fondo, yo creo. ¿Estamos hablando del feto como un ser humano o estamos hablando del feto como una cosa? Porque si estamos hablando del feto como un ser humano, entonces tendríamos que concederle derechos humanos a ese feto que está en desarrollo por el cabo de 9 meses en el vientre de su madre y que después se desarrolla, sale, digamos, en una instancia inicial que llamamos bebé, luego se hará niño, luego se hará adolescente, luego se hará adulto, luego se hará anciano y luego morirán, digamos, por las leyes de la vida. Si nosotros entendemos que ese feto es parte de nuestra especie, es decir, es un ser humano, entonces necesitamos protegerlo jurídicamente. ¿Quién determina que el feto entonces es un ser humano o no es un ser humano? Lo más confiable que nosotros tenemos para llevar adelante esa determinación es el conocimiento científico moderno. La genética más avanzada ya ha encontrado que desde el momento de la concepción misma, lo que allí aparece es una vida con genoma humano, es decir, tiene una distinción propia del ser humano que es su genética. Y ese ADN que viene dado en el momento de la concepción es distinto del de la madre, es distinto del padre y es único en la historia de la humanidad. Es decir, es irrepetible, es diferenciado y es autónomo en términos genéticos. Entonces, el principio de la vida para la embriología y para la genética está clarísimo que es en ese momento. Ahora, en ese momento, ¿aparece un ser humano? ¿Es un ser humano eso que tiene genoma humano? Esto, la ciencia ha dicho ya que sí. Y en la filosofía se da cierta discusión, porque la filosofía es la otra gran área de reflexión respecto de la humanidad o la cosificación de aquello que llamamos feto. Yo te diría lo siguiente, acá hay que distinguir entre desarrollo y esencia, dos nociones propias de la filosofía. Aquello que se está desarrollando como una cosa necesariamente tiene la esencia de esa cosa a la cual está tendiendo, porque si no, no se podría desarrollar como esa cosa que se está desarrollando. Si el feto se está desarrollando como un ser humano, porque de allí va a salir un ser humano, no va a salir un perro, no va a salir una vaca, no va a salir un pollo. Si el feto se está desarrollando desde la concepción como un ser humano, es porque ya tiene la esencia de ser humano, porque si no la tuviera no podría desarrollarse como ser humano y entonces a nosotros tendrían que explicarnos en qué momento mágico eso que no es parte de la especie humana hace clic y se convierte en parte de la especie humana. Y tendrían que explicarnos de qué especie era en todo caso antes de convertirse en un miembro más de la especie humana. Tu donativo económico. Ok, aquí encontramos nosotros una perspectiva con respecto a estos tres puntos que nosotros hablábamos. Ahora, existe otra perspectiva, no otra perspectiva, sino existe otro aspecto en el cual nosotros también debemos de poner atención en cuanto a lo que analiza también una profesional respecto al inicio de la vida. Por lo tanto, voy a colocarles por acá en Classroom este pequeño PDF para que ustedes puedan leerlo y puedan darme su punto de vista al finalizar la lectura. Permítanme, voy a subírselos por acá, solo les pediría de favor que me indiquen que ya está, que lo tienen en plataforma.
Por favor, si me pueden indicar si ya les aparece. Sí aparece. Ok, gracias. Bien, entonces Sí. tomémonos, gracias, unos 10 minutos para la lectura y el análisis del mismo, y de ahí pues regresamos y para que pueda conocer cuáles son las, pues la perspectiva de cada uno de ustedes.